¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como 20 minutos es un tiempo bastante escueto. Eh, Va a ser una mirada bastante rápida de algunas cuestiones para mejorar la eficiencia de uso del agua de riego, ¿no? La eficiencia la podemos ver desde una visión más tecnológica, con el desarrollo de sensores y automatismo, o desde una visión más práctica que va relacionada a lo que es el manejo de la información y el control de los sistemas, ¿no? Hoy a nivel tecnológico comercial se ha desarrollado una numerosa cantidad de instrumentos que acompañan todo el proceso de eficientización de uso del agua, desde sensores para medir la resistencia a la penetración de raíces, sensores para medir la conductividad o la salinidad de los suelos. Se ha desarrollado también distintos instrumentos para un factor muy importante, que es conocer qué cantidad de agua tiene el suelo, que en definitiva es el lugar donde la planta se abastece para después hacer la producción. De este tipo de sensores o sondas se han desarrollado de la más variada gama de productos que hoy están en forma comercial. También ha habido un importante primeramente a nivel de investigación y después ya en aplicación hacia la producción, el desarrollo de sensores que hacen también obtener información referida no tanto al suelo, sino ya más referido a la demanda de los cultivos. Entonces, desarrollo de Estados Unidos de sensores que están montados sobre el pivot, que van leyendo en función del dato ecofisiológico de rangos óptimos de temperatura de algún cultivo. Estos termógrafos van registrando la temperatura, y en función de esa temperatura de la canopia avalan que se prenda o se apague el equipo de riego. Otros para otros tipos de cultivos más leñosos que van montados sobre la hoja, y según la turgencia que tengan la hoja también automatizan el prendido o el apagado de los equipos. Bueno, hoy ya los drones muy utilizados con sensores, por ejemplo, de índice verde, entonces en función de también la respuesta a distintos colores, ya no hay automatismo, pero sí permiten toma de decisiones con respecto a la aplicación o no del riego. También a cultivos más intensivos, en este caso tomate, dendrómetros, que son sensores que van midiendo el incremento del tamaño de los frutos, de los diversos frutos que quieran, y hace gráficos relacionando crecimiento de fruto, crecimiento del tallo y contenido de agua, y a partir de ahí se puede hacer una programación de riego. U otros sensores que van instalados en el campo, van leyendo distintas condiciones, más que nada meteorológicas, para programar o diseñar futuros riegos. A nivel meteorológico, y esto no es que tengamos experiencia en el uso, pero sí saber que se está estudiando bastante, son sensores que miden flujo en este caso de turbulencia de aire o flujos de energía, y digamos, más allá de ver cómo funcionan o qué sirven, lo que quiero mostrarles es que a nivel de investigación la tendencia va buscando empezar a mirar más la planta, que es lo que se hacía históricamente, ver la humedad en el suelo y cómo avanza el cultivo. Ya a nivel satelital, porque realmente se empiezan a incorporar los satélites a las mediciones y manejo, y de hecho ya hay muchas empresas locales que están dando este servicio. Bueno, a través de las distintas bandas que proveen los satélites se puede ir estableciendo distintos valores de lo que se quiera medir, índice verde, estado de cultivo, y a partir de ese monitoreo satelital hacer recomendaciones que hoy vienen directamente en una aplicación, y uno puede ir definiendo momentos de riego en función a esa información. Cuando se hace un contraste entre la información que da la teledetección o se la chequea con lo que es los resultados de rendimiento, los mapas de rendimiento, o se lo asocia a, por ejemplo, información como es la conductividad eléctrica del suelo,
Si bien no está establecida una relación lineal, pero bueno, responden bastante a las condiciones de los lotes, o sea que podría ser en el futuro no muy lejano una herramienta importante para el manejo de los riegos. Así como se ha desarrollado todos estos tipos de instrumentos y sensores, también un poco más terrenal se han desarrollado una serie de herramientas que permiten determinar lo que a nosotros nos interesa, que es el consumo de la planta o la evapotranspiración, ¿no? Y desde los tan simples tanques de evaporación que digamos, lo que se va leyendo es la pérdida directa de agua, o sea, evaporación libre, una evaporación exagerada con relación a lo que puede hacer la planta, que tiene sus mecanismos de defensa a través de los estomas. Desde esos sistemas que se usan mucho en la investigación y se siguen usando, hasta los lisímetros, que son como megabalanzas, donde lo que se va estimando como consumo o reposición para el cultivo es diferencia de peso entre un día y otro. O sea, esos lisímetros están en el mismo lote de producción. Obviamente tiene que haber cultivo, incluso puede ser vegetales o leñosos, y a partir de esa diferencia de peso que hay diaria se la asume entre ingresos y egresos de agua al sistema, y eso es lo que deberíamos reponer o no en función de la cantidad de agua que está en el suelo, ¿no? También desde antes de la aparición de los otros sensores, las estaciones meteorológicas han aportado mucho, sobre todo las automatizadas, ¿no? Porque lo que han agregado a la información que sigue obteniendo a partir de los datos climáticos con distintos software, lo que va permitiendo establecer relaciones entre consumo de agua o modificaciones de la humedad del suelo, ¿no? Y a partir de eso, cada vez con más, como dicen los informáticos, más amigables, los resultados se presentan en pantallas o en aplicaciones que de alguna manera acompañan a la decisión de la toma de datos para definiciones de momentos de riego. Muy rápidamente les quise mostrar lo que era, y sin entrar en eso, lo que había hoy a nivel de tecnología. Después también hay avances en cuanto a sistemas de riego, ¿no? Desde los sistemas tradicionales hasta la microaspersión ha tenido evoluciones. En este caso, y hablando de lo que es cultivo extensivo, los sistemas de goteo, en este caso ahora enterrado, incorporan directamente el agua, ahí está el gotero, sobre la raíz del cultivo, reduciendo al máximo todas las pérdidas que en los sistemas de aspersión eran comunes, como la deriva o la evaporación directa, ¿no? Incluso los sistemas más antiguos y de alguna manera calificados como los menos eficientes, que eran los sistemas gravitacionales, hoy hay un montón de tecnologías desde la realización de curvas de nivel o los riegos a través de las válvulas por pulso, caudal discontinuo, llevaron a esa eficiencia que originariamente estaban alrededor del 20 al 30%, a llegar a eficiencia al 70-75%, ¿no? Y comparables muchas veces con las que se están logrando en algunos sistemas de aspersión. Otro sistema de aspersión como el cañón regador o el cañón, que era un sistema bastante económico, pero siendo que tenía que trabajar aplicando agua a 50-60 metros, obviamente el tamaño de gota que se generaba provocaba muchas pérdidas por deriva principalmente, y hasta esos sistemas fueron mejorándose, reemplazándose por lo que se denomina barra de baja presión, que es un carrito que se elimina el cañón y empieza a funcionar como un sistema de avance frontal o un pivot, ¿no? Usa las mismas toberas y bueno, además de reducir sus costos energéticos, porque en vez de trabajar a 8 o 9 kilos, empieza a trabajar 1,5 kg o 2, mejoran lo que es aplicación en la eficiencia del uso. En los otros sistemas que también se empezó a trabajar y avanzar en los sistemas de aspersión por pivot,
Y una de las tecnologías que está creciendo a pasos agigantados es la utilización de lo que se denomina el riego variable, es decir, la aplicación a través de válvulas de distintos caudales a través de tramos, ¿no? Entonces podemos en una programación o una prescripción previa hacer lugares, por ejemplo, si hubiese acá alguna interferencia, no regar y acá aplicar un poco más. Entonces uno, antes que el equipo empiece a regar, le hace una prescripción y a través de electroválvulas va aplicando en distintas cantidades en distintos tramos. El primer riego, una llamada riego de precisión, fue dividir el lote en gajos. Entonces, en función de áreas muy grandes, se cambiaba la velocidad o se reducía la velocidad de traslado del equipo a través de una prescripción, y en función de eso, de alguna manera, se hace un riego variable dentro del lote. Con este sistema que les mostré ante la foto, lo que uno puede hacer ya es dividir por segmentos, y esa prescripción se adapta mucho más a las condiciones que tengamos en el lote. Como dice acá, requiere válvulas de control, y esas se activan en función que la geoposición le indique que tiene que modificarse el caudal que tiene que aplicar. Y de las 1.800 zonas, 180 zonas de que se hablaba del sistema anterior, ahora estamos hablando de una posibilidad de manejar 5.000 zonas para la gestión. La tecnología siguió acompañando esto, y en un proyecto que si no se ha patentado, se está patentando en estos momentos, se agrega un elemento más a este riego de precisión, que se los quiero mostrar en un video, que es se llama el equipo Hammenberg, un desarrollo de un técnico, un ingeniero electrónico de acá de Córdoba, ingeniero Santiago Prandi, que diseñó una herramienta, se llama una portaherramienta Hammenberg, que permite en ese portaherramienta transportar, ahí está en funcionamiento, es un barral que lleva un aparato que puede conducir un sensor, puede conducir una tobera para aplicar fertilizantes, para aplicar agroquímicos, puede conducir fibra óptica, y lo que permite entonces es que el manejo ya incluso desde la fertilización o de los fitosanitarios sea en función también de una prescripción. Este equipo va montado sobre el pivot y se maneja independiente del pivot, por lo tanto puede estar aplicando y a su vez el equipo regando, o solamente aplicando. Y particularmente en INTA Manfredi estamos instalando este sistema ahora con un equipo, con una novedad que trae la empresa Valley, que es que el pivot avanza al doble de velocidad. Entonces, en vez de estar aplicando ahí el sensor, la tobera, teniendo sensores, nosotros podemos hacer primero un escaneo de lo que querramos. El sensor puede ser cualquiera, puede ser de índice verde, puede ser de insecto, puede ser de mariposa, y en función de ese primer escaneo y mapeo, después podemos hacer una prescripción de una aplicación, de una fertilización o de un manejo variable del riego. Esta herramienta, como les digo, si no está patentada en estos días, se acaba de patentar hace muy poquito, y ya se está comercializando en Estados Unidos, y bueno, en Argentina el primer módulo lo vamos a tener, si Dios quiere, en breve en INTA. Pero bueno, es una herramienta más que permitiría darle la máxima precisión a lo que es no solo aplicación del riego, sino de los insumos relacionados al riego. Pero hasta acá lo que mostré era cuestiones muy tecnológicas. Sin embargo, desde nuestra mirada de INTA creemos que hay una forma de riego eficiente aplicando tecnologías y conocimientos más que tecnologías prácticas y sencillas. Normalmente la respuesta de los cultivos al riego es que al principio esta sería una situación de rendimiento sin riego. A medida que vamos aplicando riego, incrementan los rendimientos. Llega un momento objetivo donde se logran los mejores rendimientos con la menor agua aplicada. Posterior a ese ya es aplicar agua al vicio, y posterior al momento 4
en realidad podemos generar un problema por exceso de agua. El rango donde nosotros debemos manejarnos es en ese, ¿no? Donde la menor cantidad de agua genera el mayor rendimiento. Y una cuestión que venimos remando desde que iniciamos en el 95 es que para conocer esto o para definir cuánta agua aplicar, debemos realizar lo que se llama el balance hídrico, que es conocer la evolución del contenido de agua en el suelo para determinar potenciales periodos de déficit hídrico y programar los riegos. Para eso es necesario saber cómo regar y cuánto regar. Y hoy existen software, desde una planilla Excel que hicimos en el año 2004 hasta un poquito más sofisticado, un desarrollo de INTA Oliveros, o un programa de la FAO, también gratuito, Aquacrop, que permiten a través de diferente información, obviamente más que nada climática y de humedad del suelo, definir los momentos de riego, ¿no? Ese es el primer aspecto, que es de manejo y no necesitamos mucha tecnología. La otra cuestión está relacionada a la propia visión del equipo en cuanto, y ahora de aquí en adelante me voy a manejar con lo que es pivot, ¿no? De tener una dimensión de lo que es el manejo del pivot. La primera cosa que llama la atención es que si un equipo de 400 metros, los primeros 200 metros en la mitad del equipo riega solo un cuarto de la superficie y la otra mitad 3/4 de la superficie. Entonces, que es lo que viene hacia adelante, una mala mantenimiento del equipo puede ser que a lo mejor uno considera que son los últimos metros, pero esa superficie es muy importante. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener? Principalmente, en algunos casos, con pendiente o una mala distribución que genere esta que es una pulverización prácticamente, o excesos de lluvia instantánea que generan escurrimiento. Para eso hoy hay una infinidad de toberas, que hay dos empresas a nivel mundial, Nelson y Zeniger, que están compitiendo por generar herramientas de distribución, que son las toberas, cada vez con menor presión de trabajo, o sea, menos energía, más baratos el riego y de mayor tamaño de gota. Lo que hay que considerar en esa selección, que generalmente lo hacen los vendedores, pero uno tiene que estar participando en eso, es el tiempo que tarda en girar el pivot, la cantidad que aplica de agua en el corto plazo, ¿no? Entonces la parte más externa o lo más lejana al centro del pivot está en muy poco tiempo aplicando una cantidad importante de milímetros. O sea, la lluvia instantánea es muy alta con respecto a la parte media del pivot, que está más tiempo regando en el mismo lugar con una lámina muy chica. Eso, y el dato que sí tenemos que manejar, y no es de instrumento y no es científico, es conocer para nuestro suelo cuál es la velocidad de infiltración. Y en función de eso, lograr que las tasas de aplicación siempre estén o por debajo o apenitas por encima de esa tasa de infiltración, porque todo lo que está por encima, si no se infiltra en el corto plazo, escurre generando escurrimiento, y esta agua que se está yendo del campo o del lote o del cultivo es agua que a nosotros nos costó porque hubo energía de bombeo. Otro ejemplo de mala diseño de equipos, no llega a generarse la superposición entre las toberas, entonces se genera ese franjeo porque no estamos haciendo una aplicación uniforme de los riegos. Y en función de este trabajo, siempre todas las distribuciones o los cálculos de la distribución de las personas ha sido en situaciones controladas o laboratorio. El año pasado, Federico Aymar, que es un becario de INTA, realizó ese trabajo, pero en condiciones de campo. Entonces, comparó, y todos los datos que voy a presentar son en función del agua que sale del pivot y el agua que se recolecta en estos pluviómetros, ¿no? Comparó el impacto que genera la ubicación de la tobera con respecto a los cultivos, y el testigo es una situación sin cultivo en un pivot de 30 hectáreas. No le den bolilla a la fórmula, lo importante acá es que las condiciones controladas eran en función a factores ambientales que no afectan al riego, básicamente velocidad y dirección del viento, digamos, uno sugiere siempre hacerlo en condiciones óptimas, ¿no? Y cuestiones de temperatura y humedad.
Y lo que se buscaba era determinar la eficiencia de descarga, es decir, desde cuántos milímetros salen de la tobera a cuántos milímetros se recogen en el pluviómetro. Para eso las variables eran las toberas con el cultivo de maíz a 1,20 m, 1,40 m, 1,55 m en estados juveniles, o ya con el maíz en reproducción metidos dentro del cultivo o por encima del cultivo. Y con distintas láminas de riego, ¿no? Desde 38 milímetros hasta 6 milímetros, esas 4 variables. Y lo que fuimos viendo es que en la situación testigo, o sea, sin cultivo, entre lo aplicado por el aspersor y lo recogido en esos pluviómetros estaba en un rango entre el 90 y 95%, o sea que el equipo, de alguna manera, uno podría hacer, en esas evaluaciones que se hacen de uniformidad, es un equipo que está trabajando muy bien. Cuando el maíz, cada línea corresponde desde los 6 hasta los 38 milímetros. Cuando el maíz tenía unos 20, todavía las toberas por encima del cultivo, las eficiencias todavía se mantenían altas, alrededor de entre 80 o 90%. Pero ya cuando los aspersores ingresan dentro del cultivo, y sobre todo en los aspersores más cercanos al centro del pivot, las uniformidades de distribución caen bruscamente, ¿no? Y acá no estamos hablando de sensores, ni balance satelital, ni demás. Es una cuestión práctica de empezar a considerar estas cosas dentro del lote. Entonces, estamos haciendo con un equipo que está perfectamente calibrado, porque tiene eficiencia en situaciones normales del 90%, pero cuando el aspersor entró dentro del cultivo, en la mitad del equipo estamos con eficiencias alrededor del 30 al 40%. En esa situación, con solo elevar los aspersores, enroscarlos por encima del pivot, se mejoró a alrededor de un 60 o 70%. O sea que una cuestión práctica nomás de levantar los aspersores mejora la eficiencia de aplicación en un 30%. Cuando hacemos la relación, lo que se llama la relación de eficiencia de descarga, en la situación, de nuevo, se compara la situación sin cultivo y la relación es altísima, casi del 100%, o sea, lo que descargó la tobera a lo que realmente llegó al cultivo. Pero cuando vamos a la situación donde el aspersor baja o se mete entre el medio del cultivo, esa eficiencia o esa relación, o sea, aplicamos 10 y en este caso el pluviómetro, porque no quiere decir que esa agua después no se distribuya de otra forma, pero de la que recibe el pluviómetro se reduce a un 30%. Otro factor que nunca lo consideramos, y básicamente, pues, como les digo, todos esos estudios están relacionados a cuestiones en sistemas controlados o en laboratorio, era ver nosotros y la mayoría de estar trabajando en sistemas de siembra directa continua, bueno, cuál era el impacto que tenía el rastrojo, porque los rastrojos se humedecen, ¿no? Entonces se hizo en las distintas coberturas una cuantificación del tipo de rastrojo y se lo pesaba seco y se lo pesaba posterior al riego para ver con las distintas láminas de riego qué cantidad de agua iba absorbiendo ese rastrojo. Y los colores son las velocidades de avance, los milímetros aplicados, y bueno, en promedio no, el rastrojo en realidad está reteniendo de esa aplicación cerca de 2 milímetros. Es un valor que se manifiesta en todas las láminas, tanto la de 6 como la de 38 milímetros. Y eso también hace conocer ese dato hacia la eficiencia, porque si yo hago una aplicación de 6 milímetros, ese 2% me está reduciendo en un 10% lo que yo apliqué, y cuando yo hago una lámina pesada representa el 1,5%, el 2%, ¿no? Entonces, considerar de nuevo, volviendo siempre a eficiencias, considerar lo que puede retener el rastrojo, que también en algún momento lo libera, o no, dependiendo del ambiente, pero hay una parte que se está quedando absorbida por el rastrojo. Estamos cerca de los 20, cálculo, por eso vamos a las conclusiones. Hoy, por suerte, existe una muy variada gama de tecnologías que nos ayudan a la toma de decisiones. Hoy se apunta a tomar información o chequear síntomas o expresiones de los cultivos, a diferencia de lo que veníamos trabajando,
pero como dice Gurovich, lo voy a leer así, ¿no? Lo que aún falta en un sistema de toma de decisiones basado en la información obtenida con los sensores, de modo a optimizar el régimen de riego de los cultivos, tiene su punto débil tecnológico que está en los sistemas de inteligencia artificial. Hoy no existe, no necesitamos que sean capaces de tomar decisiones acertadas utilizando automáticamente la información de los sensores. Digamos, hasta ahora el sensor nos está marcando una condición, pero no se ha desarrollado la segunda parte, que es un sistema inteligente que tome la decisión por nosotros. Vamos hacia ese lugar, ¿no? Otro aspecto que lo estamos, sobre todo en la zona donde es riego complementario, estamos haciendo mucha presión, que regar no es echar agua, no es tirar agua, es aplicar en función a una programación o una demanda del cultivo o a una programación por ahí pensando en futuros tiempos de rotaciones de cultivo y demás. Pero para eso es necesario ir tomando mediciones, ya sea de la humedad del suelo o de los sensores que se pueden aplicar. Sí, y lo que fue la segunda parte de la charla es, se puede ser eficiente sin pensar en sensores y balances hídricos satelitales, solamente haciendo mediciones simples y mecánicas. Lo que tenemos que considerar es que uno no riega eficientemente pensando en una actividad productivista, sino porque hay que regar eficientemente porque es una obligación social. Hoy la utilización de agua para la agricultura, los que lo conocen, si no los que no conocen, hoy estamos en la cuarta posición en cuanto a prioridad. Primero el consumo a mano, segundo la industria, se acaba de incluir el turismo en tercer lugar y la agricultura pasó al cuarto lugar. Por lo tanto, y encima la agricultura usa el 70% del agua dulce. Por lo tanto, más que regar eficientemente pensando en que voy a ganar más plata, hay que pensarlo por una cuestión social. Y ahora sí, finalmente, invitarlos para el 22 y 23 de agosto en Manfredi se hace la sexta reunión internacional de riego, donde además de todas las cuestiones productivas, vamos a hacer hincapié en dos temas puntuales, que es el uso de energías renovables, principalmente solares, y la utilización de aguas residuales como fuente de agua para los sistemas productivos. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para las preguntas. Ahí les van a alcanzar el micrófono, levanten la mano y comienza. Olá, Frederico, é Thiago do Brasil. O que te parece melhor, a irrigação em la noche ou em el día, en verano? Sí, por eficiencias y particularmente por nuestro sistema tarifario energético, las dos apuntan a que la noche es el mejor momento de riego. Se reduce el viento, se reduce la evaporación y energéticamente nosotros tenemos un costo, el valle se llama, pico es a la tarde y valle, a partir de las 11 de la noche cambia ese valor. La contra es que uno no tiene, si no tiene sistemas de sensores, no tiene control y por ahí pasa, si no está automatizado el equipo, se para el equipo y queda regando toda la noche en la misma posición. Hemos conocido varios casos. Pero en cuanto a eficiencia, el mejor momento es ese. Y lo otro también, que siempre nos preguntaban, es láminas chicas, 6-7 milímetros, o láminas mayores. Las mayores siempre que no generemos escurrimiento en el extremo del pivote. Aquiles, buen día. Teniendo en cuenta el gráfico que mostraste sobre la pérdida de eficiencia en el centro del pivote cuando los aspersores están dentro de la canopia, para un avance frontal que utiliza menos presión, entrega agua pareja en toda su extensión, ¿cómo sería la interpretación? Presumo que la parte, digamos, sería más parecida a la parte externa del pivote, ¿no es así? Si puedo volver.
Yo me imagino por qué es esta distribución, porque en función del avance del pivot, obviamente esta zona, los caudales de aplicación más bajos y acá la lluvia instantánea más alta. Yo entendería que en un sistema de avance frontal donde todos los aspersores tiran igual, nos encontraríamos en esta situación, en la del medio, porque no tenemos caudales bajos ni tampoco lluvias instantáneas ni tan altas ni tan bajas. De acuerdo, gracias. De todas formas, no hicimos la prueba, es una deducción. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tenéis un poco de idea del avance de las hectáreas de riego subterráneo? Si se está, digamos, imponiendo un poco, ¿cómo está? Y levemente los costos por hectárea. Sí. Cuando nosotros instalamos en el año 2012 el primer módulo de riego que había, para cultivo extensivo, ¿no? Porque riego subterráneo hace rato que hay en cultivos industriales. Pero para trigo, soja y maíz, bueno, las primeras 2 hectáreas se instalaron en Manfredi. Ayer justamente con uno de los vendedores de una de las firmas me decía que ellos en particular ya estaban llegando a las 1000 hectáreas y también hice un censo muy rápido y entiendo que hoy en Córdoba particularmente está cerca de las 2500 hectáreas de proyectos ya instalados. Y bueno, no era motivo acá, pero particularmente nuestra experiencia con rendimientos muy importantes, tanto para trigo como para maíz, realmente se comporta muy bien el sistema. ¿Y los costos? Perdón, los costos. Bueno, otra de las cuestiones que ha cambiado muchísimo, cuando instalamos nosotros hoy la hectárea de riego, incluyendo perforación y todo el sistema, el paquete cerrado valía $4.500. Y anteayer el lunes, había gente en Ninta viendo los módulos, estaban los vendedores y estaban armándole un sistema por $2.800. Especial, no te digo que esa sea, pero digamos, seguramente no vale más 4.000, está más cerca de los 3.000, 3.500, muy parecido a lo que es la aspersión. Sí, ¿qué tal? Buen día. La pregunta era, ¿qué eficiencia es la considerable óptima llegar en tanto ya sea con aspersión, con un pivot o la de riego enterrado? ¿Y qué opinión te merece lo que salió ahora, los corner para mejorar la geometría de riego de los pivots? Bien. Una de las cosas que por eso presenté esto es que la mayoría de la información en los libros siempre habla en situaciones controladas, laboratorio, playones, donde no las cuestiones viento, cultivo, evaporación de alguna manera, están controladas, entonces siempre de un buen sistema, hablamos de aspersión, 90% para arriba, 85% para arriba bueno, el goteo 90-95% para arriba es bueno. La realidad cuando vos empezás a hacer mediciones a campo, que es lo que lo tienen los usuarios, hay un montón de factores que impactan en esas eficiencias, ¿no? Entonces, desde la situación de testigo, que era en un rastrojo, el equipo funciona absolutamente perfecto. Cuando empezamos a ver, que también es bueno aclarar, todos estos datos son relacionados al mismo pluviómetro que en la situación testigo juntaba tanta cantidad de agua, ahora lo que hacen las hojas lo corren. Hay otra parte que yo no mostré, que es medir la humedad del suelo, y que hace, en el caso del maíz, hace como un embudo, entonces todo lo que no fue al pluviómetro se lo lleva más cercano a la línea de la planta, pero hay una pérdida que no termina llegando. Entonces, si vos hablas puse 30 milímetros, no llegan los 30, 2 se quedan en el rastrojo y otros 1 o 2 se pierden por evaporación o deriva. Entonces, la eficiencia de los 80-90, empezás a hablar eficiencias reales 75-80%, ¿no? En el caso del goteo enterrado, bueno, la eficiencia en lo que puede cambiar es cuando las láminas son muy pesadas, la pérdida es por percolación, digamos, se hace un bulbo muy hacia abajo y se va por debajo de la zona de extracción de las raíces, sobre todo en estados iniciales. Cuando ya sea un estado reproductivo, por más que baje del metro, las raíces lo hemos medido en trigo y en soja y maíz, están consumiendo el 1,5 metros tranquilamente, así que ahí ya no sería tanto problema. ¿Qué tal? Buenos días. Acá está bien. Ahí está.
Para agregar a la pregunta que te hizo Eliel también. Sí. Con tu experiencia, ¿qué recomendación harías a alguien que tiene que comprar un equipo riego, ya sea o pivot o subterráneo? No, bueno, ahí eso es claro y lo vimos con los vendedores de goteo en su momento. El goteo no tiene que competir con el pivot. Digamos, cada sistema tiene su nicho y su espacio. Hoy vos un pivot con 40, 50 mil litros te sale muy caro, no sería un sistema para emprender. Y nosotros estamos regando 15 hectáreas con 25 mil litros. ¿Entendés? Entonces, son dos sistemas que no compiten, digamos, tienen distintos nichos y además después de las uniformidades o no de los lotes y demás, que en algunos casos el pivot queda afuera y otros no. Entonces, para mí no compiten y creo que las empresas lo entendieron. Y me faltó, perdón, ahí me acordé lo del corner. El corner funciona muy bien en las zonas donde la producción de los ángulos no existe, como puede ser en Nebraska y demás. En las zonas subhúmedas semiáridas nosotros tenemos muy buenos rendimientos de secano, por lo tanto el costo que tiene el corner, que es bastante alto, no tendría mucha justificación, pero a lo mejor te vas, no sé de qué zona sos, pero ponele en Córdoba, tras la sierra, que es bastante más árido, ahí por ejemplo el corner podría funcionar mejor. Hago una pregunta, Aquiles, Okay. acá. Respecto a la pregunta anterior, ¿el riego por goteo subterráneo se adaptaría mejor o sería una alternativa a zonas de acuíferos pobres o de poco desarrollo? Por lo que estabas diciendo de los bajos caudales. Sí, funcionaría muy bien. De hecho, mi experiencia es Córdoba. Hoy en Córdoba creo que es muy fácil conseguir en cualquier lado 30, 40 mil litros hora, que para un sistema de goteo funciona perfecto, puede regar tranquilamente 50, 60 hectáreas. Y en el caso de Córdoba, hacer riego suplementario, la transformación, no puse rendimiento, pero nosotros pasamos en maíz de 8.000 kilos de secano a 12.500 en riego, o sea, un aumento de casi un 60% en un promedio de 20 años, ¿no? El trigo de 2.300 a 5.000, y bueno, la soja siempre ha sido el cultivo que tiene un incremento de solo un 30%, por una cuestión de eficiencias y de ambientes. Pero esos 30, 40 mil litros se consiguen fácil en gran parte de la provincia. Siempre hablemos que es agua de calidad, si la calidad es mala ahí no nos metamos ni con ningún sistema. Y lo otro, pensando en gente de la Patagonia, también las pérdidas que puede haber en la aspersión por deriva, por los vientos, bueno, el goteo pasa a ser, independiente del caudal, sí pasa a ser una alternativa productiva muy interesante. Ahí quería preguntar al señor, Sí. alcanzar el micrófono. En cuanto a los goteros enterrados, ¿qué investigación o qué experiencia tienen en cuanto a la vida útil, sobre todo por la posibilidad de obturación? Bien. Nuestra experiencia tiene 6 años. Hasta ahora siguen funcionando. Según los proveedores de la extinta empresa, de resultados de en caña de azúcar, tienen por lo menos una vida útil de 15 años. Hasta ahora hay. En cuanto a los goteros, es necesario un mantenimiento desde la eliminación de las sales con la aplicación de ácidos para evitar los encrustados, digamos, la Incrustaciones. Eso, ¿cómo era? Incrustaciones. No me sale. Las incrustaciones. Y también con una frecuencia periódica de 2 o 3 años, una aplicación de Treflam para evitar el tema de las raíces que puedan llegar a posicionarse. Pero con esas dos, nosotros, una de las cuestiones que hacemos para chequear eso, la obstrucción del gotero tiene dos llamadores. Uno es, siguiendo los caudalímetros, la reducción del caudal y el aumento de la presión. Entonces, periódicamente, cada 1 o 2 años, se hace chequeos de caudal
en las distintas partes del campo y es como la pulverizadora, si se mantiene en un rango 10% por encima y por debajo, el gotero sigue en condiciones óptimas. Y lo mismo con la presión, se toman las presiones a distintas distancias del inicio y al final, y si se mantiene dentro de los rangos, el gotero no tiene problemas. Y hasta ahora llevamos 6 años y por suerte funciona bien. Que no quita que hay roturas, ¿no? Cada tanto hay que chequear, o sea, un salto de un aumento del caudal y baja de presión implica que en algún lugar se ha roto y bueno, si es maíz hay que esperar hasta la cosecha, pero si es trigo soja se puede recorrer, porque a diferencia de aspersión que considera todo el lote, acá se separa en operaciones que se denomina, entonces como eso se riega la operación 1, después la 2, si en la 1 salto y en la 2 no, bueno, está en este pedazo donde hay alguna rotura y bueno, hay que caminar el lote y buscar dónde está roto. Bueno, ya estamos en tiempo, así que tenemos que desocupar el salón para el próximo taller. Así que agradecemos y despedimos aquí el salón.